en nuestro espacio de Extended Play, este espacio que cuenta con el aval de IDC y de Global Coaching Federation, hoy nos hicimos un pequeño viaje hasta Colombia para encontrarnos con Gustavo Cárdenas, que es coach y facilitador de espacios de aprendizaje. Bienvenido, Gustavo. Que muchísimas gracias por tenerme en cuenta y no, un honor, un placer, una alegría estar aquí contigo, con tu audiencia. Bien, me gustaría saber, a veces hago este juego, nosotros no nacimos coach. Nosotros no nacimos facilitadores de espacios de aprendizaje. Eh, ¿Tú vienes con alguna otra profesión de base antes de ser coach? Sí, claro, este es mi tercer amor profesional. Tercer amor, me gustó esa definición, tercer amor profesional. ¿Y cuál fue el primero? Cuando salí de estudiar, lo primero que yo hice fue estudiar economía, no terminé economía y Ah, estamos trabajé en un iguales, banco. estamos iguales, ¿eh? Y trabajé en un banco aquí muy reconocido en Colombia, ya tiene presencia nacional. Fui cajero de banco, hice todo el, el curso hasta llegar a subdirector de una oficina. Duré en Mira, eso 2 años, 3 años. Me retiré de la economía y me retiré del banco. Me fui para la Armada. ajá, Estuve en la Armada de Colombia 24 años. Yo me retiré de capitán de fragata en el 2015. Y mira. del 2015 para acá, coaching de muchísimos lugares, menos los convencionales. No he Ajá. sido capaz de ser un coach convencional. ¿Qué quiere decir menos lo convencional? Eh, yo arranco estando en la Armada, entro en la ICF y Sí, antes de hacer coaching como tal, más allá de prácticas y intercambios y de cosas de forma profesional, hice educación continua para ICF. Después de eso trabajé como presidente del capítulo de Colombia 4 años. Colaboré con la educación continua de los capítulos de ICF, de los 15 capítulos. Hubo un momento en mi vida que yo tenía más horas haciendo webinar que horas de coaching. Yo hice para ICF 1800 webinars. wow. Caramba, o sea que mucho antes de que nos sorprendiera en 2020 todo esto que nos sorprendió a tantos, que fue la pandemia, y que muchos en ese momento se especializaron en tomar los elementos y las herramientas virtuales, vos ya lo venías haciendo. 2015. Cuando iniciamos, en el 2015, que me dice alguien, oiga, coja educación continua. En ese momento manejamos otra plataforma que no sé si se acabó, que era GoToWebinar. Eh, en ese entonces, ICF Colombia hacía un webinar cada 3, 4 meses. Y para hacer un webinar era un proceso de padre y señor mío, porque tenía que aprobarlo la junta, la rejunta, No me sobre digas. cuando yo llego me dice Lucía Pinto, mi alma bendita, Gus, educación continua, ¿y qué vas a hacer de raro? Pues yo quiero hacer un webinar semanal. Y usted, ¿de dónde va a hacer usted webinars semanales? ¿Con quién? ¿Cómo? Eso no existía. No Claro, había forma. Eh, Afortunadamente yo tenía la disciplina militar, acaba de dejar la armada, entonces tenía todavía la inercia de estar haciendo cosas, claro. haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas. Entonces me dediqué a meterme en cuanto grupo de Facebook había de coaching. Empecé a contactar coaches por LinkedIn. En ese momento, bueno, el primer webinar que yo hice en la vida, me llegaron 3 personas. El conferencista, Lucía Pinto, a Mauricio que estaba ahí, no eran como 5 personas, que era Mauricio Pinto, que era Mauricio Pontón, que era la persona que me llevó a ICF, que era el vicepresidente del capítulo en ese momento, y yo, no llegó nadie más. Mira, Con todo eso hicimos el webinar, pero yo quedé como, no, esto tiene que ser, no es posible que esto no pegue. Insistimos, como me metí en Facebook, aprendí que era Facebook, cómo usar Facebook.
Me metí en ese momento, creo, a LinkedIn, a contactar coaches por LinkedIn. Insistiendo, insistiendo, antes de pandemia nosotros llegamos a hacer cosas como tener un webinar normal de ICF Colombia en ese entonces eran 3.000 personas, 3.100 personas, 3.500 personas. Un webinar malo eran 500 personas. Para Mira, nosotros hacer algo era malísimo, pues, solo me llegaron 500 personas. Hoy ya eso es un número inalcanzable con toda la masificación de estos espacios. claro, En claro. su momento ayudamos al capítulo de Argentina a entrar en la onda, al capítulo de Chile, al de Venezuela. Fuimos pioneros, de hecho, ICF, regálame un segundo. Sí, Quiero mostrarte algo. hola, Ya un segundito. ¿cómo estás? Quiero mostrarte algo y es esto. No sé si se vea. En ese año, uy, Eh, sí, en Vos ese sabés que año nos, se sobrepone al ahí, blanco y ahí no se sí, ve. Ahí sí, ahí. ahí sí. En este año, esto es del 2016, ICF Global nos dio este reconocimiento por ese espacio que algunos recuerdan que era jueves de coaching. Wow, Entonces fue entonces por eso no lo hice de la forma convencional. claro. A mí alguna vez me pasó algo muy divertido, porque de tanto hacer webinar, eh, la gente no sabía que yo era coach. Me Mira, asociaba además con alguien de publicidad, de marketing, comunicación social. Alguien me decía, ¿y usted? Ah, es que usted es coach. Pues estoy en la ICF haciendo webinar y soy presidente del capítulo que más puedo ser. Ah, no, es que como usted nunca lo dice, pues siempre desde ahí me enamoré del tema de las comunidades y de abrirle oportunidades a la gente. Cuando llegó la pandemia hicimos algo muy bonito que era coaching en casa. Hicimos sesiones de coaching. Empezamos a las 8 de la mañana y acabamos a las 6 de la tarde. Invitamos a todo el que quisiera dar una charla de 20 30 minutos y era una tras otra, una tras otra, una tras otra. Hicimos eso como por un mes y medio, acompañando a la gente en casa con temas de coaching, con temas de... Hicimos el Camino de Santiago virtual. Nos unimos con un padre español y todas las mañanas hacíamos algo que era la reflexión del día y hacíamos la metáfora del camino. Entonces vamos de Sarria a tal, de tal a tal. claro, Entonces parece una reflexión, invitamos a la gente a caminar en el día y en la tarde hacíamos el recoger del camino, la reunión de albergue. Entonces que venga y comparte su reflexión. En ese espacio participaron como 1.200 1.500 personas. wow, Hicimos 22 23 capítulos de Santiago. Yo te digo, yo empecé por el lado no convencional de los coaches. La pregunta es cómo vendo sesiones de coaching normalmente, cómo vivo del coaching. Y yo empecé más ayudando coaches, claro. apoyando coaches a salir adelante, a entender sus nichos de mercado, a generar networking. No lo sabía en su momento, te soy sincero. Simplemente me gustaba hacer las cosas y hoy entiendo lo que estaba haciendo. Estaba ayudándoles a hacer networking, estaba ayudándoles a expandir la mente, porque en ese entonces, si tú te acuerdas, lo normal es que los coaches se conocieran únicamente con los compañeros de corte, estudiaba presencial y tú te conoces con tus compañeros de corte y entonces arrancamos con coaching entre pares también. Hacíamos rondas de 300 400 coaches en su momento que entre todos los capítulos y empezamos a unir coaches. Mira, Pues, eh, no convencional, permite, ¿eh? ¿Cómo, no, cómo? no convencional. Yo Tal cual, empecé para como nada coach. convencional. Ahora, dime, no tanto de la parte de economía, porque fue muy poco, por lo que me dijiste, entiendo que fue muy breve tu paso por allí, lo mismo que el mío, apenas estuve 2 años estudiando y después me fui a otra cosa. Eh, Igual, igual. pero, ¿qué puedes traer? ¿Qué te enseñó tu paso por la Armada y qué te enseñó tu paso por tu formación como coach? Wow. Primero te digo algo, uno de los grandes desafíos fue integrarme. ¿Fue Cuando yo qué? salí, integrar Ah, lo ok, que era, porque como buen coach recién salido, pensé que esto se trataba de vender coaching, y que tú te certificas como coach y sabes vender sesiones de coaching. Con el tiempo, y además yo te cargo.
cargo mi cruz con algo. Y yo en la Armada fui un oficial grosero, fui un oficial mal geniado, fui un oficial mm, de esos que todo el mundo odia. ¿Va? Entonces en su momento no era muy. Formado por esa estructura, seguramente. Sí, también, por una historia familiar. Mi papá fue un gran ser humano, es un gran ser humano, pero era muy estricto, entonces yo traía el ser rígido, estricto, el hablar fuerte, se me venía muy fácil, se me venía muy fácil el levantar la voz, el trato duro, ¿no? Que no es lo que se te nota ahora. Eh, por eso, y entonces cuando empiezo a hacer el tema de coaching y venga, hablemos del ser humano, hablemos del otro. Entonces, y parte de mi salida de la Armada tuvo que ver con sentirme en dos mundos, ¿no? Un mundo donde en esa época en Colombia estamos hablando de mucha violencia y estaba el enemigo y entonces tú entrenas polígono con una figura de un ser humano y te entrena para entrar en situaciones de combate y demás. Y por el otro lado yo estoy hablando del ser humano, de ver al otro, de busquemos los puntos de acercamiento, conversar, que al final el coaching todos sabemos que es conversar, relacionarse. Pues estaba en dos mundos, en un mundo de blancos y negros y en otro mundo de grises. Y aparte en el otro mundo estaba siendo quien no quería ser, ¿vale? Entonces, una primera etapa de negación y de un par de años para acá entender que eso me hace el coach que soy y tengo la autoridad para hablar de muchas cosas, precisamente porque sé qué pasa con alguien que transita el no gestionar sus emociones, el costo que no tiene gestionar sus emociones en temas de liderazgo, eh, herramientas que también da la Armada, porque al final del día, mucho de lo que les pasa a los líderes tiene que ver con que no saben mandar, no saben liderar. El lenguaje militar no sabe mandar. Entonces, entenderlos desde un lugar muy distinto y tener muchas herramientas desde lo militar, porque al final del día el mundo organizacional viene del mundo militar que ya se incorporaron como se incorporan las habilidades blandas en el hacer. A mí no aprendí liderazgo porque alguien me leí 50 libros y estuve en 50 clases, no, aprendí liderazgo porque lideré equipos en situaciones complejas, en los peores escenarios que puede tener un ser humano. Ujú. Entonces, en carne propia sé lo que es sentir muchas cosas y entender cómo se manejan y cómo salir adelante. Entonces, cuando vi eso, ya tengo una segunda etapa de paz y calma, creo que conmigo mismo, entender que el coaching es integrador y no es vender herramientas. Entonces, ha sido quien soy hoy, se nutre del coaching que me enseñó a gestionar mis emociones, de la Armada que me enseñó a liderar. Y entonces lo que yo hago en organizaciones tiene que ver con unir esos dos mundos en los que he vivido y he transitado de forma muy particulares. Tal cual, tal cual. Eh, Bien, estamos al final de nuestra primera parte. Vamos a detenernos un momento y volvemos enseguida y charlamos de otros temas. ¿Sí? Vale, claro que sí, aquí estamos.